Bueno, y como pues, siempre existen algunos paradigmas, ¿no? Relacionados al tema de construcción sostenible. Siempre está la pregunta, bueno, si es más caro o no es más caro. Muchas veces asociamos solo el tema de construcción sostenible a aquella casa en el campo, ¿no? O todo lo contrario, casi que naves espaciales y no. La realidad pues es que construir sostenible, la edificación más sostenible es aquella pues, que de una u otra forma se diseña, se construye y se opera bien en el tiempo. Creo que no hay definición tal vez más precisa que esa. Entonces, para el siguiente tema, voy a dar la bienvenida a Alejandro Rivera, perdón. Él es guatemalteco interesado en la intersección entre la ingeniería y la sostenibilidad, particularmente en el entorno construido y las ciudades. Cree en aprovechar la urbanización como una fuerza positiva en apoyo y equidad social, protección al medio ambiente y prosperidad económica. Es ingeniero civil magna cum laude por la Universidad Brown y el primer guatemalteco en obtener la beca Gates Cambridge Scholarship en el Reino Unido. Además cuenta con las acreditaciones Edge Expert, Edge Auditor y LEED AP. Así que bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. De verdad que siempre es un gusto participar en los eventos del GBC y en esta ocasión con el apoyo de la Embajada Británica, pues doblemente gusto por mi afinidad y el tiempo que tuve de vivir en ese país. Bueno, aquí ya ven la presentación, ¿verdad? Como Sí se ve. Les comentó José, vamos a hablar de mitos y realidades de la construcción sostenible. Voy a empezar, no me puse de acuerdo con Ana Victoria, pero estoy empezando con una cita muy similar con la que ella terminó, ¿verdad? Esto lo extraje del Manifiesto por las Ciudades, el futuro urbano que queremos, que fue un documento que se lanzó en el año 2012 y yo creo que ya lo resumió muy bien Ana Victoria. No quiero entrar de nuevo en los porcentajes o el impacto que tienen las ciudades en esta batalla climática en la que nos encontramos, pero definitivamente yo creo que es algo clave y sienta las bases para todo lo que vamos a discutir y la importancia de la construcción sostenible. La manera en que planifiquemos, construyamos y gestionemos nuestras ciudades va a determinar el resultado de nuestros esfuerzos por construir un futuro sostenible. Y aquí, aprovechando que estoy discutiendo con representantes del sector público, pues sí, enfatizar, yo creo que ustedes lo tienen clarísimo, pero que en buena medida las decisiones que se tomen en los gobiernos locales va a determinar qué podemos lograr como planeta en esta batalla climática. Y así que antes de iniciar con los mitos que yo he escuchado, que yo considero se repiten muchas veces, les quería preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué es la construcción sostenible? Como sé que es un poco complicado hacerlo con los micrófonos abiertos y también cuesta dar opiniones con un grupo tan grande, pues los invito a que por favor entren a menti.com e ingresen este código. Yo creo que José también se los va a compartir en el chat, ¿verdad? No sé si me haces favor, José. Sí, ahorita se los comparto. Pueden ingresar utilizando el código QR con su teléfono o desde el explorador, ya sea desde su teléfono o la computadora, que se van a menti.com e ingresen este código que está en pantalla. ¿Ya están por ahí? Vamos a ver si hay alguien ya conectado. Les vamos a dar unos 3 minutos para que escriban adjetivos que piensan en escuchar construcción sostenible. La idea es que ingresen respuestas de una palabra, aunque no es absolutamente necesario.
Ok, buenísimo, ya alguien se animó. Ahí una persona ha participado. No sean tímidos, ahí va. Allá van más personas participando. No, no es necesario que copien. Ahí les estamos pasando el chivo, pero obviamente si hay alguna palabra que se repita, pues va a parecer más grande. Es una nube de palabras. Pero bueno, algunas cosas que han mencionado acá es minimizar impactos, materiales sostenibles o ecosostenibles, que son pues un concepto muy similar. Construcción verde, ecología, ambiente, permeabilidad, economía, reusable, necesario. Esa es interesante, ¿verdad? O sea, la construcción sostenible es necesaria y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero definitivamente es algo que ya no puede ser una opción o algo reservado para ciertos proyectos únicamente. Construcción verde, temperatura, largo plazo, ¿verdad? O sea, son decisiones pensando no solo en el día de hoy, sino que a mediano o largo plazo. Ok, ya con esto, igual, por favor sigan poniendo respuestas. Si quieren al final, nos metemos de nuevo a la presentación para ver cómo terminó esta votación, pero sí me interesa que la mayoría de ustedes, si puede, que participe para ver cuáles son sus, pues lo que piensan ahorita acerca de la construcción sostenible, a ver si cambia alguna de esas sus percepciones al final de la presentación. Pero bueno, volviendo acá a la presentación, empezamos con los mitos. La idea es presentarles algunas diapositivas que tengan un mito y contrastado con una realidad más adelante. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero a veces me topo con que se piensa que la construcción sostenible es algo nuevo, es un concepto nuevo. Y la realidad es que ha estado presente desde hace siglos. Si bien es cierto que tal vez los conceptos y el nombre que se le da a las cosas es relativamente nuevo, también la conciencia ambiental de por qué estamos haciendo esto y cómo contribuye a la mitigación del cambio climático es relativamente reciente. Yo creo que a raíz de empezó a haber un poco más de conciencia ambiental en la década de los 60, coincidió también con la publicación, obviamente, del libro de Rachel Carson, de Silent Spring, que empezó muchas de estas conversaciones. La realidad es que conceptos que utilizamos en la construcción sostenible hoy en día han estado presentes desde hace siglos. Estas imágenes que pueden ver ahí, por ejemplo, son las cuevas de Ajanta en India. Acá son cuevas que se perforaron ahí en esa roca. Ahí la fotografía de arriba es la roca en donde están cargadas estas cuevas. Y tienen algunos conceptos interesantes de temas relacionados al confort térmico y soluciones pasivas para brindar ese confort térmico. La forma y la altura de los techos permitían que el aire caliente pues fluyera hacia las celdas que rodeaban estas salas de oración, como la que está en la imagen de abajo, y que estaban llenas de agua fría. Entonces esta agua fría pues enfriaba el aire caliente y lo conducía para enfriar el resto del complejo, digamos. Y también la piedra donde están talladas estas cuevas pues contribuía al enfriamiento del espacio. Entonces son conceptos de confort térmico por medio de soluciones pasivas, ¿verdad? Algo similar
es esto, no sé si reconocen el material, pero es la tierra apisonada, que es una estrategia o una herramienta que se utiliza hoy en día. Es una técnica de las favoritas de arquitectos que construyen edificios ecológicos o sostenibles. Y lo interesante de la tierra apisonada, además de que es un material local que tiene un bajo impacto ambiental, es que tiene una masa térmica excelente. Entonces esto permite regular las temperaturas y es una técnica que se utilizó ampliamente en el antiguo Medio Oriente y sudeste asiático. Que es un material similar, que es el cob, similar al adobe, está compuesto por tierra, digamos, agua, material orgánico fibroso, que es usualmente paja, a veces cal también, y de nuevo tiene una excelente masa térmica. No solo se construyen o se han construido a lo largo del tiempo edificaciones pequeñas como esa vivienda o esa casa que ven ahí en Burkina Faso, sino también edificaciones más grandes como esa ciudad amurallada que ven de Shibam, que la construyeron hace más de 500 años. Otra cosa similar es estas torres de viento persas, que de nuevo la idea era cómo mantener los ambientes confortables utilizando medidas pasivas, ¿verdad? Y así como hay muchísimos ejemplos más de utilizar los recursos para regular el confort de los espacios, utilizar orientación solar pasiva también para calefacción, sombra solar pasiva para enfriar. El segundo mito que les quería comentar es que esto es una moda pasajera, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza. La construcción sostenible, ay Dios, permítanme que... Ahí está viendo, ¿verdad? Es algo que es necesario, como alguien puso en el Menti, es necesario y definitivamente vino para quedarse. Algo que me gusta a mí porque yo creo que ilustra muy bien lo que estamos viviendo, el momento que está pasando la humanidad, es ejercicios mentales como como el Earth Overshoot Day, que no sé si han escuchado que al ritmo en el que estamos consumiendo recursos necesitamos más de una tierra para cubrir las necesidades de todos, ¿verdad? Bueno, les hablaba de esto, del Earth Overshoot, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado que necesitamos más de un planeta para vivir. Aquí pueden ver en los años 70, casi llegábamos con un solo planeta hasta fin de año, ¿verdad? Y esto lo que ilustra es cómo al pasar los años nos hemos terminado la batería del planeta cada vez antes, ¿verdad? Esta es otra ilustración de lo mismo, como cada año la idea es que empezamos con baterías llenas el mundo y conforme se van consumiendo los recursos nos vamos quedando sin batería. Y aquí pues hay una organización que calcula esto año con año, lo pueden buscar acá, disculpas que no trasladé el link a la otra diapositiva, pero es www.overshootday.org. En el 2021 se calculó que el 29 de julio nos quedamos sin batería, ¿verdad? Entonces es definitivamente las acciones que tomemos como sector, ya vimos cuál es el impacto que tienen y es algo que tenemos que remediar para continuar pues viviendo en este planeta en condiciones favorables para los humanos, ¿verdad? Acá también ya se habló en las sesiones de la mañana y estoy seguro que lo van a escuchar a lo largo de los eventos de estos días, algunas iniciativas como esta de Advancing Net Zero del World GDC y Race to Zero de las Naciones Unidas. Hay muchísima presión a nivel mundial para
para decarbonizar, ¿verdad? Y esto de carbono neto cero, que es algo que ahorita tal vez cuesta visualizar, pero la realidad es que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad. Advancing Net Zero lo que propone es que todos los edificios, todas las edificaciones en el año 2030 que sean carbono neutral y en el 2050 que todos los edificios sean carbono neutral, ¿ok? Entonces, ahorita para que tengamos una idea de qué significa esto, estamos hablando que al día de hoy menos del 1% de los edificios es carbono neutral, pero si queremos nosotros cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y lo que seguramente se discuta en estos días en COP26, estas son las medidas que tenemos que tomar, ¿verdad? Y por último les muestro esta foto, yo creo que todos la han visto, ¿verdad? Es una foto de unos trabajadores, 11 trabajadores de la construcción que están almorzando acá, sentados en una viga que está a 260 metros de altura en Nueva York, cuando estaban construyendo este edificio RCA del Rockefeller Center. Entonces, ¿por qué es impresionante esta foto hoy en día? Es algo que es inconcebible hoy en día. Y es el tema de que estén los trabajadores ahí en unas condiciones que no tienen ningún estándar de seguridad, de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Seguridad industrial. Hoy en día es inconcebible ver a personas a esas alturas sin arnés, ¿verdad? Y ahora eso es algo que ahorita nosotros ya no lo podemos imaginar y estoy seguro que así va a ser la construcción sostenible. O sea, a eso vamos. ¿A quién hoy en día piensa construir un edificio en el que no se le exija a las personas que van a trabajar en altura la utilización de un arnés, que no tengan cascos, que no tengan botas? Entonces, la seguridad, salud y seguridad ocupacional es un concepto que en realidad se empezó a establecer en Estados Unidos en los años 70, por ejemplo. Entonces, eso es hace, ¿qué? 50 años. Y definitivamente es algo que así como se ve la seguridad y la salud y seguridad ocupacional, se va a ver temas de sostenibilidad. Esperemos que más pronto que tarde, ¿verdad? Otro de los mitos es que la construcción sostenible se enfoca solo en salvar el planeta. Yo creo que esa, bueno, ahí veo una mano levantada, no sé si la dinámica, José, es igual ir resolviendo dudas en el camino. Sí, si te funciona, adelante Alejandro, si querés démosle la palabra. Tener a alguien de Empagua, creo yo. Sí, sí, claro, Roberto Rodas, gracias, adelante. Buenas tardes. Sí, quería comentar con respecto a la construcción sostenible, enfocado en lo que es nuestro papel como Empagua, es en el tema de la distribución. Creo que para que la construcción sea sostenible y perdure en el tiempo, hay que ponerle énfasis en el tema de la distribución. No solo hablo de la distribución de agua potable, sino que la distribución en el tema también de drenaje. Eso es uno de los temas muy importantes y bueno, creo que sería bueno enfocarse en eso. Gracias. Ok, sí, definitivamente el tema del agua en Guatemala es crítico, o sea, y es un tema que cada vez afecta a más personas y no debería de ser el caso, porque Guatemala, pues la verdad es que es un país que tiene suficiente agua, ¿verdad? Lo que pasa es que es un tema de gestión y de distribución, como menciona bien el compañero de Empagua, no solo de agua potable, sino el tema de drenajes, que es infraestructura al final, ¿verdad? Así que el siguiente mito, esto de que la construcción sostenible se enfoque en salvar el planeta, la verdad, yo la primera aclaración que quisiera hacer acerca de esto es que yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de que se trata de salvar el planeta, porque en realidad el planeta va a continuar. Los que nos estamos salvando somos nosotros, ¿verdad? Con todas estas
iniciativas lo que buscamos es tener un planeta que sea habitable, que no cause refugiados climáticos, que ya hoy en día se está dando, que no tengamos las tragedias que están sucediendo alrededor del mundo derivado de los cambios del clima. Y entonces yo creería que eso es lo primero que tenemos que sacar de la cabeza. Y luego pensar que todos los temas de construcción sostenible no se tratan solo de salvar el planeta. Yo creo que todas las certificaciones de sostenibilidad hablan por lo menos de este concepto de triple línea base, en donde no se enfocan solo en el ambiente, sino que también en la economía y la sociedad, ¿verdad? Y que la idea es estar en esa intersección, que yo creo que es uno de los diagramas o mapas mentales más conocidos en temas de sostenibilidad. Les muestro otro que me gusta un poco más. Esta es una representación que tiene forma de dona y fue propuesta por Oxfam. Muestra un techo ambiental exterior que está dictado por los límites naturales de la Tierra, y también un piso inferior que representa una base social mínima que se ajusta a las necesidades básicas para la supervivencia humana. Y lo que buscamos, o lo que propone esto, es que nosotros tenemos que estar adentro de esa dona, que ese es el espacio justo y seguro para la humanidad. Entonces yo creo que es lo que deberíamos aspirar como sociedad. Acá ya tiene un poco mayor detalle, en donde las dimensiones de la base son las prioridades de los gobiernos para Río +20, y las nuevas las dimensiones del techo ambiental son los límites planetarios que se establecieron en una investigación bastante famosa del autor Rockström, entre otros, que es lo que inspiró un poco este diagrama. Pero yo a lo que me refiero aquí es que va más allá de temas solo ambientales, ¿verdad? Este es un diagrama que de hecho lo mencionaron en la sesión de la mañana, no sé si todos pudieron asistir, pero es un marco que es propuesto por el World GBC, un marco conceptual que tiene estas 6 principios para el ambiente construido, y lo que me gustaría resaltar aquí es que habla muchísimo y se enfoca mucho en salud y bienestar, ¿verdad? Yo creo que es algo que se nos olvida a veces. Nosotros, no sé si han escuchado ustedes el dato de que pasamos más o alrededor del 90% de nuestro tiempo adentro de edificaciones, que viene de una encuesta que se realizó en Estados Unidos, pero es que esa es la realidad. Obviamente no todos es igual, pero la cantidad de tiempo que pasan ustedes adentro de sus casas, de los edificios del trabajo, de comercio, o sea, muchas de las actividades del ser humano ahora se desarrollan adentro de edificaciones. Entonces, el tema de la salud del usuario es clave y se ve reflejado en estándares como WELL, por ejemplo. Y si ustedes se van a la página del LEED, que es otra certificación de sostenibilidad que seguramente habrán escuchado hablar o van a escuchar en los siguientes días, si ustedes se meten en la página del LEED, habla también de los beneficios económicos, beneficios de la salud para los ocupantes. EDGE, que es otro sistema de certificación que está entrando con mucha fuerza en Guatemala, tiene incorporada una calculadora financiera para ver los temas económicos, porque definitivamente no se trata solo de salvar el planeta, ¿verdad? Y de nuevo, no salvar el planeta, sino que salvarnos a nosotros. Luego está el mito de que la construcción sostenible es solo para países desarrollados. Y la realidad es que es al revés. Es al revés, porque los países que más van a construir en el futuro, y además los más vulnerables ante el cambio climático, son los países en vías de desarrollo. Esta imagen la encontré, que muestra los conceptos más frecuentes que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM. Entonces no sé qué les llama la atención de esas palabras, que espero que todos hayan llenado el Menti y podamos ver algo similar al final. Pero aquí, mientras más grande la palabra, es porque más veces se repite en el plan, ¿verdad? Ahí hay unos temas que para
el contexto de Guatemala me gustaría resaltar y que son claves con los temas de construcción sostenible y en general para países en vías de desarrollo. Ahí aparece en el centro y muy grande población, ¿verdad? Aparece también ciudades, aparece rural, urbano, territorio, de las palabras más grandes, y la realidad es que muchísimos de los países en vías de desarrollo están en proceso de urbanización. Guatemala no es la excepción. También otro tema recurrente en el país es el déficit habitacional, el tema del bono demográfico, las ciudades intermedias, que también se discutió hace un momento en la charla anterior. Entonces, tenemos que pensar que va a haber muchísima construcción en los siguientes años en el país, y qué mejor que ya tomar en cuenta los lineamientos de construcción sostenible para construir las cosas de manera inteligente, que ayuden con la mitigación de cambio climático y también con temas de adaptación, ¿verdad? La cantidad de edificios en 2050 se espera que sea el doble de la totalidad de los edificios que hay hoy en día. Esto en Latinoamérica se estima que va a ser aún mayor, alrededor del 65% de los edificios en esta época van a ser nuevos. Y va a estar dominado, se estima, por 11 millones de metros cuadrados de edificios residenciales. Entonces, definitivamente es algo clave a tomar en cuenta. Y pues de nuevo aquí es una prueba de que la construcción sostenible no es solo para países desarrollados. Aquí les muestro el mapa de la cantidad de proyectos registrados para la certificación LEED en distintos países en Latinoamérica. Pueden ver los países de la región, y tomando en cuenta que también es uno de las certificaciones más exigentes, es una prueba que sí se puede tener edificios de los más altos estándares en países en vías de desarrollo, ¿verdad? Y además que no solo pensemos en LEED, hablando de certificaciones, EDGE fue concebida y nació para países en vías de desarrollo. Existen herramientas locales como Casa Guatemala también, que no es exclusivo para Guatemala, es algo que se da en muchos países, y son herramientas y guías que definitivamente tenemos que aprovechar para la construcción de los nuevos proyectos y también para edificios existentes, ¿verdad? Otro de los mitos es que es elitista, ¿verdad? Y la realidad es que la construcción sostenible es para todos. Para ilustrar esto, les quiero mostrar solo ejemplos de Guatemala, y para que vean que no son edificios lujosos únicamente los que buscan certificaciones de sostenibilidad, ¿verdad? Este proyecto fue el primer proyecto con certificación EDGE del país, es Sender del Comendador, son unas casas en Ciudad Vieja, es para un segmento de nivel socioeconómico C3, con ingresos familiares de alrededor de $1,500 mensuales, casas de 73 a 94 metros cuadrados. Y este proyecto, algo interesante es que la inversión que se hizo en temas de agua, ya que mencionamos el tema de agua, fue simplemente la compra porque este fue un proyecto que ya estaba en proceso de construcción cuando yo tuve la fortuna de asesorar para obtener la certificación, y aquí, como ya se habían elegido artefactos sanitarios, bastó con elegir aireadores, por ejemplo, que redujeran los consumos, aireadores y restrictores de flujo que se instalaron en los artefactos sanitarios. Con eso se logró ahorros de más de 5.8 millones de litros de agua al año, y fue una inversión de menos de 50,000 quetzales. Entonces, estos son obviamente decisiones que se toman con una inversión de 50,000 quetzales, y es una decisión que va a repercutir en el consumo de agua potable en el largo plazo, en todo el tiempo de vida del proyecto, ¿verdad? Además, que es el primer proyecto con certificación Casa Guatemala, es de un proyecto MUVI, que es para vivienda prioritaria. No es el único registrado, seguramente les puede ampliar esos temas el GGBC, pero es un ejemplo que estas son viviendas de menos de 250,000 quetzales
que tiene certificaciones de sostenibilidad. Así que la construcción sostenible no es solo para proyectos caros, no es elitista. No sé si alguien reconoce este edificio, lo incluí a propósito que, dado que esta charla es para el sector público, no sé si alguien reconoce, porque hay una institución del Estado que tiene sus Es donde está el Ministerio de Ambiente. Correcto, es el Ministerio de Ambiente. Construcción que se estima fue construida alrededor de los años, de la década de los años 30, 1930. Tiene valor patrimonial, está registrada con el IDAE y es un edificio que me complace compartirles. Todavía no se ha oficializado nada porque está en proceso pero hoy y ayer vino el auditor Edge para verificar que todas las medidas de sostenibilidad que se reportaron se hayan efectivamente instalado en el lugar y se espera que en cuestión de 1 o 2 semanas sea el primer edificio del Estado con una certificación de sostenibilidad que sería Edge Guatemala. Además está en búsqueda de la certificación LEED también para operación y mantenimiento. Entre las cosas que se hicieron para optar por esta certificación fue cambio de luminarias y artefactos sanitarios ahorradores. Se instalaron submedidores de agua y energía para de verdad saber, porque este es uno de los edificios en ese complejo, ¿verdad? Es solo el edificio del despacho el superior el que se está certificando, pero era importante saber cuánta agua y energía se consumía en ese edificio únicamente para luego tomar decisiones al respecto. Se está desarrollando un plan de gestión de sitio en donde ya se cambiaron algunas plantas para que sean de bajo mantenimiento. Control de plagas de baja toxicidad es algo que se está implementando. Se hicieron mediciones de calidad de aire, se hizo una encuesta de transporte y satisfacción a los usuarios. Hay planes para pintura de techo, para ponerle color reflectivo y que disminuya un poco el efecto isla de calor y también los requerimientos de aire acondicionado dentro del inmueble. Es posible que se cambie el aire acondicionado. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en proyectos de todo tipo, ¿verdad? Y yo creo que esto pues va a ser un proyecto importante para que otras entidades pues se animen a explorar este tema de construcción sostenible, que yo sé que el Ministerio de Ambiente no es la única institución que lo está explorando, temas de certificación, pero definitivamente lo veo como algo muy positivo para el país. Otro de los mitos es que debe ser de alta tecnología, ¿verdad? Y la realidad es que no es sinónimo de tecnología la construcción sostenible. Aquí, a diferencia del resto de los mitos, les pongo una foto de lo que no es, ¿verdad? Esto, acá no sé si escucharon de este proyecto que se llama Solar Leaf en Hamburgo, y fue un proyecto que se hizo en 2013 con un proyecto piloto en donde la idea es que esa fachada que ustedes ven acá, es la que está ahí construida, aquí son los diagramas, esa fachada es la primera fachada bioreactiva del mundo que genera energía renovable a partir de biomasa de algas y calor solar térmico. Este fue obviamente un experimento, son de las cosas así como ustedes también ven muchas veces o se promociona el tener, no sé, celdas fotovoltaicas en ventanería, por ejemplo, cosas de alta tecnología, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Hay soluciones mucho más sencillas que se pueden implementar y obtener buenos resultados, como los ejemplos que ya hemos visto anteriormente. El otro mito que yo creo que es uno que tal vez el más recurrente, ¿verdad? Especialmente en el sector privado, es esto de que la construcción sostenible es demasiado cara, ¿verdad? Y yo creo que es un mito que definitivamente tenemos que destruir. La construcción sostenible no es necesariamente más cara. Yo creo que depende muchísimo de esto, ¿verdad? De cuál es el punto de partida, porque si ustedes me dicen, muchas veces los proyectos ya tienen buenas prácticas que tal vez solo hace falta documentar, que ni siquiera se dan cuenta,
y otras veces son cosas sencillas, ajustes pequeños que se pueden hacer para lograr cosas extraordinarias. Entonces yo ya les mencioné el caso este de Senderos del Comendador y el caso del Ministerio de Ambiente, que son edificaciones que ya estaban, que ya tenían un diseño. El ministerio pues ya estaba operando obviamente, pero Senderos del Comendador, por ejemplo, es algo que ya tenía un diseño, y la verdad es que las modificaciones que tuvimos que sugerir para ese diseño eran mínimas para lograr una certificación, que no necesariamente se tiene que también buscar siempre una certificación de sostenibilidad, ¿verdad? Pero yo creo que depende muchísimo de ese punto de partida, y también por eso de que depende mucho del punto de partida es que es difícil responder a esta pregunta de, bueno, ¿cuánto cuesta, verdad? Porque también hay costos directos e indirectos asociados por ejemplo, a certificaciones de sostenibilidad, que es algo que es una pregunta que se intentó responder a través de este estudio. Este es un estudio que realizó el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Es el caso de negocio del LEED en Latinoamérica. Antes, siempre que le preguntaban a uno para los proyectos LEED, pero miren, ¿qué tanto más caro es? Uno utilizaba encuestas en Estados Unidos. Él siempre decía depende, porque eso es cierto, ¿verdad? Depende muchísimo, pero en Estados Unidos se determinó en un estudio bastante extenso que menos del 2%, que se tiene un sobrecosto menor al 2% para proyectos certificados versus no certificados. Entonces se quiso replicar algo similar, pero para Latinoamérica específicamente. Y se obtuvieron estos resultados, en donde casi el 70% de los proyectos reportaron un sobrecosto menor al 1%. Ningún proyecto reportó sobrecostos mayores al 6%, perdón, y algunos de ellos incluso reportaron ahorros. Y esto es en los sobrecostos por la certificación, ¿verdad? Pero también les preguntaron cómo era el periodo de retorno de la inversión, y la mayoría estaba esperando retornos de la inversión en menos de un año, ¿verdad? Entonces es algo que también hace sentido económicamente, y yo creo que depende muchísimo de en qué momento se toman las decisiones, ¿verdad? En qué momento se toman las decisiones y cuál es el punto de partida. Obviamente, mientras antes se tomen las decisiones apropiadas, ahí ya no se va a considerar como un cambio, ¿verdad? Sino que es simplemente parte del diseño. Yo creo que eso es la clave, poder incorporarlo en una etapa temprana de los proyectos. La otra, que es el mito de que es todo o nada, ¿verdad? Y a veces es abrumador cuando nos ponemos a hablar de todos los conceptos y todas las categorías de evaluación de las certificaciones, o todos los aspectos que hay que considerar para hacer una construcción sostenible, y a veces es abrumador. Y yo lo que les quiero decir es que no se sientan así, que no se sientan que tienen que hacer absolutamente todo, porque si no, no vale la pena, ¿verdad? Yo creo que al final es una escala de verdes. Se puede ver, los proyectos pueden tener un compromiso distinto con los temas y los conceptos de construcción sostenible, y lo que uno tiene que entender es que con que esté ahí en una de esas escalas de verde es importante y vale la pena, ¿verdad? La otra es que es demasiado complicado. Esto es algo que se escucha tal vez más que todo, o yo lo he escuchado en temas de planificación y diseño, y la verdad es que yo considero que si se hace bien, pues hasta ayuda a planificar mejor. Yo creo que algo que hace de manera genial la construcción sostenible es que nos ayuda a pensar como sistemas, ¿verdad? Hay el concepto de pensamiento sistémico o diseño integrativo, que es clave para obtener proyectos exitosos a lo largo de todo su ciclo de vida. Es algo como esta caricatura que está aquí, ¿verdad? Si todos trabajan por separado, tal vez uno no se da cuenta que haciendo un cambiecito como ese, empujando eso,
no se da cuenta que de repente le puede venir a caer encima de la cabeza la decisión que tomó, ¿verdad? Entonces es un cambio de paradigma, un cambio de cómo se ven las cosas, desde un pensamiento, tener un pensamiento estrecho a un pensamiento de sistema. También se dice a veces que la construcción sostenible es solo para ecologistas o para hippies, y yo creo que es hora de que pensemos que la verdad es que la construcción sostenible es para personas inteligentes, es para personas como ustedes, que están interesados en estos temas y saben que los beneficios son en muchísimos aspectos, ¿verdad? Y además, como mencionaron, es algo que es necesario de hacer. José, vamos a ver. Bueno, yo les quería preguntar con el tiempo, José, no sé cuánto tiempo para ver qué tan rápido paso los pocos minutos que faltan, porque sé que empezamos un poco tarde. Sí, de momento dale tranquilo, Alejandro, porque hubo cabal Ok. ahí interrupciones con lo del Zoom, entonces dale tranquilo. Va, no hay problema. Bueno, otro de los mitos es que sacrifica la comodidad. Yo creo que a veces la gente piensa que hay que hacer algún sacrificio para tener un proyecto sostenible. No sé, a veces piensan que uno les está hablando de proyectos que no tengan agua caliente, o les está restringiendo el uso de agua, o que les está diciendo que el aire acondicionado es malo. No sé, a veces yo creo que existe esa percepción, pero la realidad es que la construcción sostenible brinda las mismas o incluso más comodidades, ¿verdad? Yo creo que aquí algo clave es el tema de la salud y de la calidad ambiental interior, que es algo que la construcción sostenible hace mucho énfasis en, y la construcción tradicional muchas veces no lo considera, ¿verdad? Entonces hay que pensar en que todas estas cosas que ustedes ven en la imagen acá, empezando desde la localización y transporte, la eficiencia energética, la calidad ambiental interior, el uso de los materiales apropiados, la eficiencia en agua, es algo que les va a brindar más comodidades a los usuarios. Otra es esta de que tiene una estética particular. Yo creo que mucha gente se imagina que la construcción sostenible es algo así, ¿verdad? Porque a veces en esas conversaciones iniciales lo que esperan es tener muchísimos árboles, y no necesariamente. Ya vimos algunos ejemplos contrastantes de edificios o construcciones, edificaciones de distintos tipos y de distinta estética, así que es bien difícil decir a simple vista si un edificio, una construcción es sostenible o no. Yo creo que ahí sí hay que hacer un poco más de preguntas, y no nos podemos guiar solo por lo que vemos. Así que no necesariamente poner plantas es mejor, y un edificio que no tenga plantitas en la fachada no quiere decir que no sea una construcción sostenible, ¿verdad? Y para ese ejemplo me gusta ver estas dos construcciones, que al final es infraestructura, sirven el mismo fin, ¿verdad? Que es trasladar gente de un lado para otro. Son dos puentes, y si les pregunto cuál es más sostenible, la realidad es que la respuesta no es clara, ¿verdad? Yo creo que ambos se desempeñan bien en el contexto para el que fueron diseñados. Este puente que ven arriba es un puente romano en Alcántara, España, que fue construido para un imperio en expansión, ¿verdad? O sea, muestra pertenencia. Fue construido entre el año 104 y 106 antes de Cristo, expansión del Imperio Romano, y sigue ahí en pie, ¿verdad? Luego de algunas remodelaciones, obviamente, pero es un puente que tenía eso
eso en mente, digamos, esa era su función y está bien adaptado a esa función. Y ahora el puente de abajo es un puente que se reconstruye cada año como parte de la renovación en un festival. Eso es en Cusco, Perú. Es un puente de cuerda construido a base de fibra vegetal y es el último puente colgante de la época incaica. De hecho, estuve un poco triste porque entre todas las tragedias de la pandemia, fue una de ellas que este puente, por todas las restricciones de la pandemia, fue un año complicado, el pasado, en el que no pudieron renovarlo y colapsó este puente que había pasado ahí por tantos siglos, ¿verdad? Y que obviamente contribuía no solo a trasladar a personas de un lado a otro, sino contribuía y estaba ligado al tejido social de la comunidad. Entonces, yo creo que no los podemos encasillar en que la construcción sostenible tiene una estética o se mira de una u otra manera, depende muchísimo del contexto, del lugar donde se desarrolle y otras cosas. Bueno, y que es el último mito que les tengo el día de hoy, es que la construcción sostenible no tiene suficientes incentivos, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Y a propósito, pues lo dejo un poco abierto y me gustaría también que ustedes contribuyan al final por medio de preguntas o comentarios de por qué piensan que es cada vez más fácil de alcanzar. Ya hay más facilidades, muchísimas de ellas impulsadas por todos ustedes y por las empresas, organizaciones, gobiernos locales que están participando en las charlas de estos días. Hay productos financieros ahora disponibles en el mercado local. Yo creo que, no sé si ya fue la charla, pero seguro tiene una charla acerca de eso. Bambi está ofreciendo tasas preferenciales para proyectos con ciertas certificaciones de sostenibilidad. Asesoría técnica es algo que también cada vez es más fácil de encontrar. Hay capacidad técnica en el país, hay profesionales con credenciales profesionales que les pueden ayudar y cada vez más conocimiento sobre construcción sostenible. El GGBC ha contribuido muchísimo a socializar estos conceptos y estos temas, y también hemos escuchado de planes de ordenamiento territorial que vienen, políticas de gobiernos locales que esperamos vayan enfocadas hacia también incentivos, ¿verdad? Incentivos que promuevan la construcción sostenible. Así que esto es un mito que se está cayendo, se está yendo abajo gracias al esfuerzo de todos ustedes. Así que muchos ánimos, y yo creo que se trata de esto, de dejar de poner excusas y empezar a hacer cambios. Les pongo esta imagen ahí que se volvió viral hace algunos años. En realidad no tenía nada que ver con temas de cambio climático, pero muchos la acuñaron así como políticos discutiendo sobre el calentamiento global, cuando se volvió viral esta imagen en 2014, y lo que buscamos es definitivamente tener ese diálogo, pero pasar del diálogo a la acción, ¿verdad? Y yo creo que oportunidades como esta nos permite dialogar, saber qué buenas prácticas se están implementando y sumarnos al barco de la toma de acción, ¿verdad? Esta que está acá también la muestro porque yo creo que fue una imagen, es una imagen muy representativa del cambio climático, y esta es una reunión de gabinete del gobierno de Maldivas. No sé si todos están familiarizados con las Maldivas, pero las Maldivas es un conjunto de 26 atolones y más de 1000 islas. Es el país más plano del mundo, con una altitud máxima de 2.4 metros sobre el nivel del mar.
el 80% de las Maldivas está por debajo de 1 metro sobre el nivel del mar y tiene más de 500.000 de habitantes. Y esto fue algo que hizo el gabinete, es uno de los, pues ahí está el presidente y sus ministros teniendo esta reunión acá como un mensaje, para enviar un mensaje de auxilio al resto del mundo antes de la COP que se celebró en Copenhague, porque son un país pues definitivamente con alto riesgo, alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Y ya escuchamos también de distintos speakers que han hablado que Guatemala también es un país muy vulnerable ante temas de cambio climático. Así que con eso abrimos a las preguntas y termino la charla. Si quieren, solo les voy a regresar al Menti para ver cómo terminó. Y para mientras, pues pueden hacer sus preguntas. Gracias, Alejandro. La verdad es que pues muy interesante, creo que esa parte, qué es y qué no es construcción sostenible. Al final pues todo depende de eso, ¿no? De su contexto, su finalidad, la escala también y los objetivos al final que nos trazamos para los temas de sostenibilidad. En lo que es lo del Mentimeter, vamos a darle la palabra nuevamente al arquitecto Roberto de Empagua. Tiene la mano Gracias. levantada. Gracias, muy amable. Sí, con respecto a la ubicación de nuestros proyectos, tener que considerar dónde tenés un cuerpo receptor, dónde puedes suministrarte, dónde puedes drenar. Considero que estos son uno de los puntos que todos tenemos que tener bien claros, porque puede ser de que voy a construir un proyecto en el cual va a funcionar, pues ahí hice mi cálculo, ahí hice mi diseño, y en mi cálculo necesito un caudal. Un caudal el cual, si no he considerado lo anterior, lo voy a dejar abandonado, voy a estar como un pueblo fantasma, porque no puedo ni suministrarle, ni siquiera puedo entrenar ese caudal que se va a producir. Entonces, para tenerlo así claro, creo que tenemos que plantear proyectos que se sostengan en el tiempo. Si no lo consideramos de esta forma, yo puedo crear cualquier cantidad de edificios, pero no puedo generar eso que necesita. Entonces, esa demanda la tengo que contemplar antes de seguir expandiendo. La ciudad de Guatemala se expandió después del diseño original de la ciudad. Bueno, se expandió, muchos urbanistas lo saben, de una forma desordenada. Entonces, eso también ha generado un problema en el tema de la distribución. Y de aquí lo mencionamos en la clase anterior, se hablaba de que en el 2030 íbamos a tener una cantidad de edificios y proyectos en el cual pues es un punto que tenemos que ponerle mucha importancia. Y ya que mencionabas también el tema del financiamiento, creo que es una mesa redonda en la que tenemos que sentarnos todos y discutir en realidad el tema del agua. Gracias. Sí, el tema del agua es un tema toral y clave para los próximos años en todo el país. En Ciudad de Guatemala, donde estoy más familiarizado, pues definitivamente es algo que ya tiene muchísimos problemas. Hay sobreexplotación de los mantos freáticos, no hay planes que se vean a largo plazo, ¿verdad? Muchas oportunidades para estos proyectos aislados de hacer algo más que la perforación de un pozo mecánico para su proyecto, pero de nuevo no es una solución que vaya a funcionar a largo plazo. Entonces definitivamente tienen que cambiar las cosas ahí y se requiere del compromiso y la cooperación del sector privado y público y academia y todos los involucrados en realidad, porque sí es algo
que es clave para el país, para las ciudades. Tenemos también un comentario de Eder Sí. Sánchez que dice: la construcción sostenible, los incentivos tienen que ser propios. No sé si Eder estará por ahí para que nos pudiera ampliar. Se oye interesante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. No, efectivamente, me llamó la atención ese último, es uno de los últimos mitos en donde se dice que no hay suficientes incentivos, ¿no?, para la construcción verde, cuando realmente esos incentivos, como expreso yo en mi comentario en el chat, tendrían que ser incentivos propios, si se les puede llamar así, ¿no? O sea, que el propio constructor, desarrollador o financista, etcétera, etcétera, estén conscientes realmente de los beneficios que se van a lograr precisamente con esa construcción verde, ¿no? Al haber precisamente un ahorro o ahorros sustanciales en el uso de la energía, un uso adecuado del agua, un adecuado manejo de los desechos, tanto líquidos como sólidos, una buena calidad del aire interior, precisamente, que es muy importante, y por supuesto, el confort de las personas que van a hacer uso de esas instalaciones, ¿no? Entonces, como decía, el incentivo tiene que ser propio. Tomemos el caso, por ejemplo, de un centro comercial, ¿sí? Un centro comercial, mientras más confort pueda ofrecer, más personas lo van a visitar. Entonces, a eso me refiero yo con que los incentivos tienen que ser propios. Muchas gracias. Ok, sí, eso es un buen punto. Existen, digamos, está el tema propio y también el tema comercial que mencionó un poquito, ¿verdad? Que los clientes vayan a preferir los edificios que tomen en cuenta estos aspectos. Yo creo que el GGBC hizo una encuesta muy interesante en Expocasa hace unos años. José, no sé si tendrás a la mano o idea de cuáles fueron los resultados, pero sí entrevistaron a los asistentes de Expocasa para preguntarles si eso influía en su compra, qué aspectos eran los que consideraban más importantes en temas de sostenibilidad para una vivienda, que si estaba dispuesto a pagar una prima por proyectos que tuvieran alguna certificación de sostenibilidad. Y yo creo que fue una labor interesantísima que llevó a cabo el GGBC, porque eso es lo que hace falta en Guatemala muchas veces, ¿verdad? Datos. Entonces, yo creo que esto fue una buena iniciativa y se obtuvieron resultados interesantes que yo creo que poco a poco, conforme la gente va conociendo más acerca del tema, va a estar más, digamos, va a premiar a los proyectos que implementen esto y va a castigar a los que no lo hagan. Entonces, ese es un tema de mercado. También hay incentivos que pudieran venir de parte de gobiernos locales, pudiera ser también de gobierno central, o incentivos de parte de entidades financieras, ¿verdad? Como los que discutimos, incentivos fiscales pudiera ser. Entonces, es cierto que hay algunos que son propios, como usted menciona, pero yo creo que también es importante que haya el resto de incentivos y generar este ecosistema que promueva y acelere la adopción de prácticas sostenibles para la industria de la construcción e infraestructura. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Y sí, para complementar precisamente esos datos, pues para nosotros también fue gratificante y sorpresiva esa respuesta de los encuestados, sobre todo esa parte que mencionabas, ¿no? O sea, muchos estaban dispuestos a pagar un 10% más, digamos, en la cuota de una compra,
o una renta si eso significaba que sus gastos operativos al final se reducen a la mitad, ¿va? Porque es ese pensar a largo plazo y es en donde empieza a tener pues esa lógica, ¿no? Pero bueno, estamos ya cabal terminando el tiempo, así que te agradezco, Alejandro. La verdad es que fue muy interesante, pues esa perspectiva creo que es importante, pues que todos la conozcamos y empecemos a familiarizarnos con eso, ¿no? Con esos mitos, esos paradigmas, pues, y lo que es verdaderamente construir sostenible.